María José Pizarro acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera política. Deja el Congreso después de 8 años y asume un nuevo rol, ser la jefa de debate de Iván Cepeda, el hombre que podría convertirse en el próximo presidente de Colombia. Detrás de este movimiento no hay una simple transición, hay una estrategia de poder dentro del pacto histórico, en medio de tensiones, maquinarias y una lucha por definir el rumbo de la izquierda en el país. Hace unos días, Pizarro concedió una entrevista de casi 1 hora a la revista Semana, donde detalló varios aspectos claves sobre la campaña y su visión política. Aquí te resumo los puntos más importantes. Pizarro comenzó hablando de la nostalgia que le ha generado dejar el Congreso, pero manifestó sentirse orgullosa de su trabajo y de haber sido elegida durante 7 años consecutivos entre las mejores congresistas, según cifras y conceptos. También se refirió al acuerdo político firmado entre los representantes del pacto histórico, donde se definía el mecanismo para escoger a la persona que encabezaría la lista al Senado. A pesar de que existía un consenso para que ella liderara esa lista, se dio voluntariamente, argumentando que el proyecto político no solo construye desde el Congreso, sino también desde otros espacios. Y frente a los comentarios que circularon sobre su falta de fuerza electoral, aclaró que los votos no pertenecen a las personas, sino al proyecto político que representa el pacto histórico. Pero hoy pues son votos de un proyecto progresista y yo creo que así tenemos que entenderlo, son votos de nuestro proyecto y son votos de ciudadanías comprometidas que a lo largo y ancho del país se sintieron convocadas y salieron a las urnas. Respecto a una posible fórmula vicepresidencial, no cerró la puerta, aunque señaló que su prioridad ahora es la construcción del Frente Amplio, que elegirán a través de consulta el candidato único de las fuerzas de centroizquierda el próximo 8 de marzo. En la entrevista también habló sobre las maquinarias políticas dentro del pacto histórico, refiriéndose al caso de Pedro Flores, quien obtuvo la votación más alta en la consulta con 185.000 votos, pero ha sido cuestionado por su cercanía con el clan Torres. Por supuesto que aquí se expresaron distintas formas de hacer política. Lo que yo he dicho siempre, no es un problema de trabajar con quienes han hecho política de forma más tradicional. El problema es si nosotros podemos inaugurar una nueva forma de hacer política en Colombia con personas que estén dispuestos a revisar inclusive las terribles falencias que ha tenido la forma en la que se ha construido poder. Antes de seguir, vale la pena aclarar. El clan Torres es una estructura política de la costa atlántica encabezada por Euclides Torres, un megacontratista del Estado cercano a Armando Benedetti, actual ministro del Interior. Este clan tiene más de 40 empresas y ha recibido múltiples contratos de alumbrado público con concesiones por más de 30 años. Según Infobae, Torres habría financiado parte de la campaña de Petro y está señalado dentro del caso Nicolás Petro. Con este contexto, Pizarro reconoce algo importante: la práctica de la mermelada parece venir de ambos lados. Lo complejo, dice, es evitar que esas lógicas sigan echando raíces dentro del pacto histórico. Mencionó además a Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, afirmando que, aunque representa a la izquierda, su política sí se ha construido bajo esquemas de maquinaria. Pizarro señaló que cuando el pacto se consolide como partido, será necesario dialogar de frente sobre estas prácticas. También se refirió a las investigaciones en curso respecto al tema del caso de Nicolás Petro y los topes de financiamiento en la campaña de la Colombia Humana, insistiendo en que tanto como ella y el presidente han pedido celeridad a la justicia. Nosotros estamos pidiendo que la justicia avance y en función de eso también nosotros yo no soy quien desde un ejercicio político para andar señalando de manera irresponsable. Creo que la justicia debe hacerlo y si la justicia encuentra méritos, como lo dije desde el primer momento, las personas tendrán que asumir las consecuencias de sus propias actuaciones como individuos y no como proyecto político colectivo, porque no son decisiones ni actuaciones del conjunto de nuestra fuerza política.
Y si no hay mérito para ello, pues por supuesto se tendrán que redimir el buen nombre de aquellas personas que a lo mejor hayan sido señaladas injustamente. Cerrando este tema, Pizarro enfatizó que Colombia necesita fortalecer su identidad partidaria, un punto muy acertado, teniendo en cuenta que en el país la mayoría de votantes aún elige más por la persona que por la ideología que representa. Creo que en Colombia tiene que empezar a fortalecerse una identidad partidaria, que nosotros no podemos tener partidos sombrilla donde cabe todo el mundo sin importar la ideología, donde tú votas no por lo que ese partido defiende, sino por aquella persona que, aunque no tenga ninguna coherencia con ese partido, pues es una persona que a ti en términos personales te despierta simpatías. Por eso invitó a que los partidos políticos construyan identidades claras, algo que cobra aún más sentido tras la alianza entre César Gaviria del Partido Liberal y Álvaro Uribe del Centro Democrático, dos corrientes ideológicas que históricamente representan polos opuestos, y menciona que hay partidos en los que no se puede identificar su identidad política. Y si en medio hay otras expresiones distintas, ¿qué es lo que esta gente me está proponiendo? ¿Cuáles son los matices? Hoy no existen los matices. Tú ves un partido, por ejemplo, como el Partido Verde, donde están todos los matices en el mismo partido. Y lo mismo puedes ver en un partido como el de la U o en un partido liberal, e inclusive a veces en Cambio Radical, ¿sí? Y yo creo que eso lo que genera es poca claridad política. Nosotros necesitamos formar a la gente y a la ciudadanía de Colombia en términos políticos y que puedan actuar en consecuencia para que cada vez sea menos el mercado del voto el que se exprese y más, pues por supuesto, la conciencia ideológica de un pueblo. Pasando al tema del Frente Amplio, Pizarro explicó que este proyecto no se centrará en figuras individuales, sino en coincidencias ideológicas y programáticas. Se definirá en torno al humanismo democrático y social e incluirá a sectores liberales, verdes, indígenas y afrodescendientes. Aclaró también que existen grandes diferencias con Claudia López, especialmente por su apoyo al fracking, lo que marca una distancia programática con el progresismo. Sobre la paz total, recordó que Iván Cepeda fue uno de los principales actores del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, y que su propósito es continuar ese legado, pero reconoció. Pero, pues digamos, algo que yo planteo y que yo creo, María José Pizarro, es que nosotros hemos conjurado la paz y la seguridad, como que las hemos metido en el mismo bloque, y esto no nos ha permitido, y sobre todo de cara a esta mutación que tienen los mismos grupos armados en nuestro país, en la forma en la que se han tercerizado esos grupos armados, de las transnacionales de la droga que están operando. O sea, yo creo que nosotros estamos viviendo un momento muy distinto incluso al momento que se vivió en el año 2016, cuando se estaban adelantando los acuerdos de paz en La Habana. Hoy la realidad que estamos viviendo responde a unas dinámicas diferentes y todo ha cambiado. Durante la conversación también se refirió a las posturas extremas de Abelardo de la Espriella, quien ha dicho frases como "a la izquierda hay que destriparla y erradicarla", o "hay que acabar con el relato zurdo en Colombia". Pizarro respondió que este tipo de discursos antidemocráticos son los mismos que llevaron al exterminio de la Unión Patriótica, cuando más de 6.000 militantes fueron asesinados o desaparecidos. Y recordó que fue precisamente Petro, como jefe de Estado, quien reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en esos crímenes. Pizarro enfatizó: mi objetivo y mi posición sería distinta. ¿Cómo hacemos para poder construir la primera generación en paz en Colombia? Que no tenga que vivir las tragedias que hemos vivido todos nosotros. Él nos quiere devolver a ese pasado. La gente en Colombia tiene... Mi respuesta no es a Abelardo de la Espriella. A mí Abelardo de la Espriella me tiene sin cuidado. Mi respuesta es a los ciudadanos de Colombia. ¿Ustedes quieren de verdad volver a ver unos campos sembrados de muertos? Con el despojo, las desapariciones forzadas, el dolor que le provocó a generaciones enteras haber tenido una dinámica de violencia sin fin cada vez más degradada. Añadió que Abelardo está copiando la campaña de Milei y que el Centro Democrático atraviesa una crisis interna. Intenta reconstruirse tras el paso de Iván Duque,
mientras Uribe lidia con sus procesos judiciales. Cuestionó, además, si realmente el uribismo estaría dispuesto a respaldar a Abelardo. Con toda seguridad, Pizarro afirmó que el pacto histórico estará en la segunda vuelta presidencial y destacó que el mundo de los influencers políticos ha llegado para quedarse, citando el caso de Wally. Sin embargo, advirtió que esas figuras deben moderar su lenguaje al participar activamente en la política nacional. Sobre la gestión de Petro, recordó que ha sido el primer ejercicio de gobierno progresista en Colombia, pero que el debate público se ha centrado más en los errores que en los aciertos, pero que lo más positivo es lo siguiente. Era poder ver que la gente sí está haciendo ese balance crítico. Pues por supuesto que se han cometido equivocaciones, pero también hay inmensos aciertos y la gente lo sabe. Y la gente sabe que este país cambió y que este país no es el mismo país de hace 3 años. Colombia hoy es un país que está transitando por una ruta diferente y yo creo que la gente sabe valorar eso. Mencionó que Petro hoy es reconocido como un líder mundial y posiblemente después de salir de la presidencia ejerza algún liderazgo internacional. Resaltó que Petro ha dejado una ruta clara, la de una posible constituyente. De Daniel Quintero mencionó que quedaron reflexiones para el pacto histórico. La primera, la respuesta de unidad del pacto en un candidato único para defender un proyecto político y que Daniel intentó utilizar la consulta en beneficio propio. Finalmente habló de la toma del Palacio de Justicia, recordando que en ese entonces era una niña de 7 años. Compartió una reflexión que su padre, Carlos Pizarro, hizo un año después del suceso. Claro que nos adjudicamos responsabilidad y cuando lleguemos a un evento democrático tendremos que discutir lo del Palacio, como también todos los que tuvieron alguna cosa que hacer y no hicieron nada para evitar lo que allí sucedió. Tendrán que responder. Ese es un juicio histórico que se tiene que seguir desenvolviendo y nosotros no eludimos mostrarnos ante la nación para responder por los hechos que hemos provocado y llevado a cabo. Mencionó que ha construido relaciones con algunas víctimas de los desaparecidos, como Elena Urán, hija del magistrado Horacio Urán, asesinado por agentes del Estado después de salir con vida del palacio, y Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, un mesero que también salió vivo del palacio y fue desaparecido y hallado enterrado en Barranquilla 30 años después.